Aleluya, Dios les bendiga mis amados hermanos, bienvenidos aquí a su canal en nombre del Rey. Reciban un cordial saludo de su hermano Luis Tinoco, que andamos con todo el fuá, con toda la actitud aquí en este día. Vamos a escudriñar, vamos a descifrar uno de los personajes que a mí más me han impactado, que me identifico demasiado con él. Y sí, vamos a descifrar a este señor, el apóstol Pedro. La piedra angular, el primer papa, dicen los católicos romanos. No, bueno, eso obviamente no lo creemos, pero pues son mitos, leyendas, ¿no? Que se dicen comúnmente, ¿no? Pero pues hoy vamos a hablar más allá que del mito, vamos a hablar del hombre, de los rasgos de este mismo, de todo lo que conlleva a conocer a nuestro queridísimo apóstol Pedro. Así que quédate hasta el final, recuerda darle like, suscríbete a este canal, no te vayas, esto va a estar bueno, que vamos a aprender, vamos a escudriñar, vamos a estar haciendo todo esto para edificación tuya. Recuerda, cada uno de ellos tiene una similitud muy importante con cada uno de nosotros. Así que quédate hasta el final porque vamos a hablar precisamente de todo esto. De igual manera, bueno, vamos a, primero que nada, a ver, bueno, su nombre, pues como ya lo hemos sabido la mayoría de nosotros, es Simón, o sea, su nombre hebreo, su nombre original es Simón. Originalmente dice, pero Jesús le cambió el nombre por Pedro. Él era originario de Bethsaida, pero vivía en Capernaum. O sea, era una región pues bastante popular, bastante incluso, ¿cómo se podría decir? Pues escondida. Capernaum no era una ciudad característicamente grande, incluso era muy pequeña, por eso yo creo que muchas veces no se le tomaba esa importancia, ¿no? Que se debía. Pues ya lo hemos dicho en otros videos, e incluso fue en Descifrando al Apóstol Mateo, donde hablábamos precisamente de que Capernaum se conoce así, o Cafarnaum, como lo queramos pronunciar, se conoce así por causa de el profeta Nahum, o sea, el pueblo o la región del profeta Nahum. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, su profesión, dice, era pescador en el mar de Galilea junto con su hermano Andrés. Recuerden, él y Andrés son hermanos de sangre. Dice, este no era un trabajo ocasional, sino que era un negocio familiar junto con su hermano y sus socios Jacob y Juan. Esto lo podemos ver en Lucas 5:10. Esto es importante porque precisamente hay una frase, ¿no? Que dice, ve con quién te juntas y te diré quién eres. En este caso, pues a causa precisamente de esa búsqueda y esa asociación, es que tanto Jacob, Juan y ellos pudieron llegar a los pies de Cristo. Esto incluso lo podemos ver muy bien y muy bien datado y reflejado en la serie de Chosen. Les recomiendo esa serie. Muchos dicen, es que es una impresión. Bueno, sí, lo que tú digas, teólogo, lo que sea, pero me gusta bastante la serie porque retrata precisamente esta parte, ¿no? Esta parte donde se ve cómo ellos crecen en una amistad, crecen en una cercanía adecuada, y pues meramente esto es algo de notarse, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos artificiales. ¿Qué quiere decir eso? Somos personas que van en los domingos a las congregaciones, nos saludamos, platicamos incluso bien chévere, bien todo, pero de ahí en fuera, nada. Y no digo que vayamos a visitarnos, que tomemos un café diario, ni que tampoco tengamos que ver los partidos juntos, ¿no? Pero sí es recomendable convivir y tener una amistad fuera de, no necesariamente ser socios, ¿verdad? De algún negocio o algo así, porque muchas veces pues esto lleva también a una catástrofe, pero pues sí tratar de precisamente llevarnos un poco mejor fuera de. Es lo que ellos tenían por costumbre. Bueno, también los tiempos han cambiado. En ese tiempo pues no había obviamente nada de digitalización. Hoy en día pues a través de las redes, a través de un mensaje, según ya estamos en contacto, cosa que a veces se me hace un poco pues no absurdo, pero pues sí no tan adecuado, ¿no? Yo siento que las verdaderas amistades, las verdaderas relaciones son cara a cara, compartiendo una tortita, compartiendo un café, y de igual manera estas se arruinan de la misma manera, pero pues lo importante es también tratar de convivir los unos con los otros. En esto se goza el Señor.
Dice características de Pedro. Yo creo que aquí más de uno va a levantar la mano. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Por cada característica del apóstol Pedro, tú vas a levantar un dedo. ¿Ok? Mira, aquí vamos a hacer el ejercicio. Y aquí tengo mi manita cerrada y cada una de sus características vamos a levantar un dedo. Dice impulsivo y emocional. ¿Cuántos de nosotros no somos así? O sea, literalmente somos así. Em, yo precisamente por eso me identifico mucho con el apóstol Pedro. Obviamente esto es tanto de un carácter inicial, pero también tiene que ser un carácter amoldeable. ¿A qué me refiero? Todos podemos ser impulsivos y emocionales en un principio. Cuando conocemos de la fe, queremos andar con todo el fuay, yo sirvo, yo doy, yo esto, yo aquello, y con el tiempo se nos va apagando todo eso, porque muchas veces precisamente pues hablamos desde la cuestión emocional, desde la cuestión impulsiva, yo quiero comerme el mundo entero, pero sin antes precisamente reflexionar precisamente que ¿cómo se podría decir? Que obligaciones y qué obligaciones tenemos precisamente en esto, ¿no? Dice después, dice, de gran fe y muchas veces inconstante. Esto yo creo que igual nos identificamos. Levanto aquí otra vez otro dedito. ¿Eso qué significa? Bueno, que a pesar de que nosotros tenemos a veces mucha fe en Dios y que decimos mi vida está puesta a los pies de Cristo, mi vida está puesta precisamente hasta los pies de Dios, muchas veces llegamos a dudar, llegamos a tener esas pruebas, esas dudas, y pues decimos, ¿qué pasa, Señor? O sea, yo quería servirte, yo quería seguir en estos caminos, pero una u otra cosa me ha separado de ti, pero una u otra cosa me ha alejado de ti. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos fe, pero somos inconstantes. ¿Cómo llegaremos a tener esa constancia en la fe? Sirviéndole a Dios y tratando de estar firmes en la fe, soportando los dardos del enemigo para que esto no nos debilite. Muchas veces es eso, alardeamos que tenemos tanta fe, entonces todo eso se nos prueba. Cuando se nos prueba, pues ya después no aguantamos, decimos, híjole, Señor, es que pues como que la prueba no era así, como que la prueba no era así como yo quería, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de bastante reflexión y debemos tener esa constante búsqueda de la llenura de la fe. El tercero dice, líder entre los discípulos. Bueno, aquí no levanto la mano porque yo no me considero un gran líder, incluso casi no se me da el liderazgo a mí. Sí platico y hablo y todo. Un tecito para refrescar la garganta. Em, pero pues no soy un líder. Pero algo que sí tenía precisamente Pedro es precisamente ese liderazgo. Incluso aquí viene precisamente el mito romano, ¿no? De que dice, no, es que por eso Pedro siempre andaba en primera instancia, Pedro siempre era el primero, Pedro siempre tenía ahí el voz y el voto de lo que se hacía y todo eso. Podemos entender que sí, o sea, obviamente en esa búsqueda de Pedro, en esa cuestión de que él era pues un líder nato, pues obviamente va a estar en todos lados, ¿no? Obviamente va a estar aquí, va a estar allá, pero pues eso no quiere decir que sea el primer ministro, que esté sobre los demás, ni mucho menos. Incluso algo que debe de entenderse, y precisamente es algo que el Señor precisamente nos dejó estipulado, es que el que quiera ser el mayor entre todos, sea el siervo, o sea, sea el que sirve a todos. Entonces, ahí tengan cuidado, sí es un líder nato, pero eso no significa que estuviese por encima de los demás apóstoles. Dice, siempre el primero en hablar o actuar. Esto sí, más que en hablar, actuar. Y yo creo que esta es una de las características más importantes que nos ha dejado el apóstol Pedro, uno de los ejemplos más grandes, porque precisamente a veces decimos muchas cosas, ¿no? Yo te prometo, Señor, que yo voy a hacer esto, yo te prometo que voy a hacer aquí, yo te prometo que voy a hacer allá, pero a últimas nunca cumplimos nada, a últimas nunca accionamos en nada de lo que Él nos ha dicho. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? A veces prometer y hablar de tantas cosas. Entonces, sí, puedes decir lo que tú quieras, lo que tú desees, pero de esa misma manera debes actuar, de esa manera debes cumplirlo. Señor, yo te voy a ofrendar, no sé, 100 pesos cada semana. Bueno, ve y ofréndalos, no solamente digas, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero
ir a entregar, no sé, tortas, cafés a los hospitales, bueno, no lo digas, ve y hazlo. Esto es bueno, esto es de bendición y precisamente esto es el ejemplo que nos pone el apóstol Pedro. Otra característica dice profundamente apasionado por Jesús. Esto es importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchas veces nosotros iniciamos con ese fervor de seguir a Jesús, a veces dice la propia palabra, el primer amor a veces se termina. El primer amor a veces se acaba, a veces ya nos cuesta, nos pesa seguir a Jesús. ¿Y esto por qué? Porque no nos hemos acercado a Él. ¿Por qué Pedro era apasionado de Jesús? ¿Por qué estaba apasionado por Él? Porque lo conocía, porque hablaba con Él, porque dormía con Él, porque comía con Él, porque caminaba con Él, porque los perseguían juntos, porque pasaron tantas cosas juntos. Entonces, cada vez que nosotros pasemos más tiempo con el Señor, más tiempo a través de su palabra, más tiempo a través de lo que Él nos quiere enseñar, es cuando nosotros vamos a conocerlo cada vez más y nos vamos a apasionar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a alguien comprensivo, amable, amoroso, que bendice, alguien que no te maldice, alguien que precisamente siempre está presente, alguien que está precisamente al cuidado de ti. Y eso créanme que es muy difícil de conseguir. No digo que no se consiga hoy en día, pero pues sinceramente a veces siempre es por conveniencias o por otras cuestiones. Entonces, ser apasionados por Jesús es también esa parte, conocer precisamente de quién estamos apasionados. Tú para conocer y decir, sabes que yo estoy apasionado del Club América, que es mi club, el club de mis amores, tricampeones. Debemos conocer solamente, no solamente el equipo, no solamente, no, cuántos campeonatos llevan, quiénes son sus jugadores, cómo juegan, cuándo juegan, todo ese tipo de cosas. Si no solamente eres, pues, meramente un seguidor artificial, debes conocer las cosas de las que estás apasionado. Y por último dice sincero y con debilidades, perdón, humanas. Esto es importante. Este es el ejemplo perfecto de que nosotros debemos seguir al Señor sin pretender ser o fingir ser algo que no somos. A veces queremos parecer pues los muy badas, ¿no? Uf, yo soy Sansón, yo soy invencible, yo soy imparable. No, 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 yo hambre no tengo, yo sueño no tengo, no, yo me puedo quedar a la vigilia hasta las 3 4 de la mañana y a la media hora ya estamos muriéndonos de sueño, ¿no? Esto no es así. Debemos ser sinceros también con lo que somos, debemos ser sinceros con nuestras debilidades y también en esa parte vamos a trabajar. Y esto lo fue haciendo el apóstol Pedro poco a poco. A pesar de que era débil, a pesar de que tenía sus conflictos internos y todo eso, siempre trató de seguir al Señor Jesucristo. Y a pesar de que en su momento lo negó, él pudo recomponer su camino, a diferencia del otro, que pues fue y se funó solo. Y con eso, pues eso es lo peor que puedes hacer. Una vez escuché que alguien decía, es que a Pedro lo encontraron en una barca acostado. Sí, pero al otro lo encontraron muerto ya, o sea, ni siquiera lo encontraron. Entonces, debemos entender que aparte de nuestras debilidades humanas, debemos ser siempre sinceros con Dios y decirle, ¿sabes qué? Soy débil en esto, debes ayudarme. Bueno, vamos a hablar también de su llamado. Miren, aquí está, este apartado me gusta, dice, su hermano Andrés fue quien le presentó a Jesús y Jesús lo llamó mientras él estaba pescando. Este es el primer milagro. Este primer milagro impactó a Jesús, la pesca milagrosa. Viene en Lucas 5 del 1 al 11. Esta parte viene en The Chosen. Incluso todas estas imágenes ilustrativas que ven ahí es precisamente de la serie. Y lo abarca bastante bien, ¿no? Por eso les digo, es importante juntarte con personas que te acerquen a Jesús. Esto suena cliché, yo sé que ya lo has escuchado y lo has leído en miles de memes cristianos, en todos los grupos cristianos, pero esto es real. A pesar de que suena cliché, esto es 100% verdadero, debes entender y saber con quién te juntas porque esas personas te pueden acercar o de igual manera te pueden alejar de Jesús. En este caso su hermano Andrés, pues precisamente lo acercó a Jesús y fue el que se lo presentó. Dice después, la reacción de Pedro aparte de mí, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Reconoció su pecado y su necesidad. Esto es lo que a veces nos diferencia, aquí es lo que se diferenció Pedro de muchos de nosotros, ¿no? Incluso a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces se tocan estos temas, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que arrepentirte, tienes que seguir otro caminar, pero yo, Señor, ¿yo de qué puedo arrepentirme?
yo de que pues yo hago las cosas bien, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo quién sabe cuántas payasadas decimos, pero a veces lo más sincero, por eso escuchábamos y leíamos anteriormente que una de sus características era ser sincero, es que él dijo, Señor, yo soy un hombre pecador, apártate de mí, no soy digno de ti. Muchos se creen o nos creemos dignos del Señor Jesucristo. Señor, ya dame una iglesia. Señor, ya dame esto. Señor, dame el carro que merezco. Dame la casa que merezco. Lo cual a veces no merecemos nada, mis amados hermanos. Entonces, esto es importante. Cada vez que el Señor se acerca a nosotros, decimos, Señor, apártate de mí que soy pecador. Pero entonces Jesús le respondió, ahora serás pescador de hombres. Esto es algo muy importante. Aquí le dio la misión más vital. Y por eso yo me pongo a pensar con el romanismo, ¿no? Donde Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener una silla en un lugar pontífice y vas a hacer tú vas a ser el primer obispo de una ciudad que ni siquiera fuiste, ¿no? Es algo incoherente porque el Señor su encomienda a Pedro fue precisamente ve y pesca hombres, vuélvete pescador de hombres. ¿Qué es ser pescador de hombres? Precisamente predicar el evangelio. Pesca a esos peces que están ahí en el mar, que están en el agua, que están precisamente descarriados, que van a contracorriente, tú vas a ser quien los ponga precisamente a corriente nuestro. Segundo a esto, a ver, vamos a ver otra diapositiva. Mira, perfecto. Dice, autor de Primera y Segunda de Pedro. Dice, en el Nuevo Testamento son cartas llenas de esperanza y exhortación, humildad y enfoque en la gloria de Cristo. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero es una carta bastante importante. Léanla, también tiene muchos fundamentos, principalmente cristocéntricos. Es algo que me encanta de Pedro y de Juan y del apóstol Pablo. Siempre es Cristo. Ponen un ejemplo y es Cristo. Hablan de esto, pero Cristo. Siempre Cristo sale a relucir como centralidad de todo esto. ¿Por qué? Porque todo el centro del Evangelio es Cristo. Es por eso que en su confesión precisamente se le toma en cuenta la confesión y le dice, sobre esta roca edificaré. O sea, Mateo 16-18 habla de la confesión de Pedro. Lo que dice Pedro, ahí es donde la iglesia se va a fundamentar, que Cristo es el Hijo de Dios, no en Pedro. ¿Ok? Bueno, yo creo que, bueno, aquí lo podemos explicar así, pero muchas veces muchos van a decir, no, Mateo 16-18, ahí viene el papado, la infabilidad, la sucesión y quién sabe qué tanta cosa nos hemos inventado, ¿no? Entonces, pues eso meramente no es así. Ok, vamos con lo siguiente, dice, relación cercana, ahí se equivocaron, ahí hay una faltita de ortografía, pero pues todos cometemos errores. Dice, relación cercana con Jesús. Aunque era impulsivo y a veces le fallaba a Jesús, amaba profundamente, a veces le fallaba, Jesús amaba profundamente a Pedro y lo incluyó siempre en su círculo más íntimo junto con Juan y Santiago. Es algo importante de reflexionar. Muchas veces creemos que por nuestra manera de ser, que por nuestra actitud, que por las cosas que somos, que hacemos, Dios ya no nos tiene en un estado de, pues, ¿cómo se podría decir? De complacencia, ¿no? Muchas veces decimos, ¿sabes qué, Señor? No soy digno de ti, ¿sabes qué, Señor? Por cómo soy, no me vas a tomar en cuenta, no me vas a usar, no vas a hacer tantas cosas que muchas veces se nos ha metido en la gente, mucha gente nos ha metido esas ideas a la mente, ¿no? No es que porque tú eres peleonero Dios no te puede tomar en cuenta, no es que porque tú eres de tal forma Dios no te va a llamar, no. A pesar de todo eso, a pesar de que él era impulsivo, de que fallaba, siempre el Señor Jesús lo acercó. ¿Por qué? Porque esa es una actitud del Señor Jesucristo y que nosotros debemos tomar precisamente ejemplo precisamente de eso. Siempre el Señor a las personas que más nos cuesta servir, que más nos cuesta sujetarnos a su palabra, obedecer, siempre nos va a tener más cerca. ¿Para qué? Para trabajar desde más cerca a cada uno de nosotros y de esa manera va a poder ministrar cada día más la actitud de Él hacia nosotros. Dice, le dio la oportunidad de estar en la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y el monte de Getsemaní. Entonces, Pedro estuvo en sucesos bastante importantes, bastante jugositos, que a mí me hubiese gustado ver ahí que cómo resucitó la niña, cómo llegó Moisés, cómo llegó tantas cosas, ¿no? Entonces, algo importante, cuando tú estés fiel a Dios, cuando tú estés firme a pesar de cómo seas, a pesar de tus fallas, de tus errores, pero dices, no es por mí, es por Cristo, Dios te va a permitir ver muchas cosas, te va a permitir ver demasiadas cosas que tú vas a decir, y eso se podía, y eso existía, y eso aquí, y eso allá, sí, Dios te lo va a permitir,
porque precisamente estás confiando en Él y te acercaste a Él a pesar de tus fallas, ¿no? Bueno, vemos la otra diapositiva, dice su vida personal. Y aquí a muchos romanistas esto no les va a gustar. Uy, no, 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 silencio, este no es Pedro. Dice, Pedro estaba casado porque tenía suegra. Pero ¿qué no dice el cura vaca, el cura loco este? Que Pedro tuvo, la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no dice que tuvo esposa. O sea, en su mente sonó muy padre, en su mente sonó rimbombante esa tontería que dijo, ¿no? Pero realmente, ¿puede alguien tener suegra sin haberse casado? Yo creo que esto es bastante complicado, bastante, incluso podría decir yo, imposible, ¿no? Porque pues meramente si tú tienes una suegra es porque te casaste, es porque precisamente estás casado, ¿no? Bueno, eso es alguna conjugación. En la serie de Chosen le ponen un nombre a su esposa y la llaman Eden. No sé si ese haya sido el nombre original, no sé si sea una investigación, no sé si sea una reflexión, simplemente es algo, un nombre popular de esa época, pero pues se le conoce como Eden en la serie. En la vida real o en la Biblia no se le menciona, solo el apóstol Pablo precisamente dice que si no le es posible él también llevar una pareja así como los apóstoles y como Cefas, o sea, refiriéndose precisamente al apóstol Pedro. Dice, no era el único apóstol con esposa, pero sí el más claramente mencionado. ¿Escucharon bien? O sea, a pesar de todas las cosas que digan los romanistas, sí, la Biblia lo dice adecuadamente. En esta cita, en la cita de su suegra y en otras citas que igual se menciona. Incluso, pues ya después mencionando lo de Pablo, era uno de los requisitos para ser obispo, ser marido de una sola mujer, tener un hogar, poder sustentarlo. ¿Por qué? Porque el que no esté sujeto, el que no tuviese su casa sujeta a él, ¿cómo va a tener la obra del Señor sujeta? Entonces, era un requisito precisamente para ellos tener pareja. ¿Por qué? Porque imagínense, si tú viajas con tu esposa, pues obviamente tienes la oportunidad de estar juntamente con ella, de tú tienes la confianza de quedarte en la casa de una hermana, de un vecino, de una vecina, de una amiga, de lo que sea. ¿Por qué? Porque tu esposa está siendo testigo de que tú eres un hombre recto, que tú eres un hombre firme y de igual manera pues puedes saciar esa relación pues no carnal, no quiero decir carnal, pero sí, esa intimidad que se tiene entre pareja para no caer en tentación, ¿verdad? Dice, su matrimonio no fue obstáculo para servir a Jesús a tiempo completo. Es importante, mis amados hermanos, ¿eh? Esto es lo difícil de ser cristianos, esto es lo difícil de ser hijo de Dios, de ser ministro, de ser llamados. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos dejamos la familia de lado, ¿no? No, 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 es que yo soy ministro, yo soy siervo de Dios y debo servirle a Dios y dejar a mi esposa ahí que se aburra solita en casa y todo eso. No, 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 mi querido hermano. Tú debes partirte en tres, tú debes partirte en dos, tú debes dividirte al mismo tiempo para estar sirviéndole a Dios, para estar sirviendo a tu esposa, para estar al pendiente de tu casa, para estar al pendiente de tus gastos, para estar al pendiente de tus padres, porque todo esto engloba ser un verdadero hijo de Dios. Alábale. Esta parte a veces no nos gusta, ¿por qué? Porque es un poco complicada. La verdad, si yo lo puedo, soy testigo de eso. Es difícil, es complicado, es dejar tiempo, es dejar dinero, es partirte en dos en tres, pero también debemos entender que Dios vale la pena, que tu esposa vale la pena, que tus hijos valen la pena, que tus padres valen la pena. Dice, su ejemplo muestra que el servicio radical a Cristo es compatible con una vida familiar entregada al Señor. Y esto es real, siempre que tú te metas, siempre que tú te metas sanamente, o sea, realmente, porque también no les voy a mentir, ay, ya le pegué esto. También no les voy a mentir, o sea, hay personas que sí se afanan con el servicio. Y hay hijos que crecen, hay esposas que ven ese reflejo y dicen, no, yo para ser como ese fanático, yo para ser como ese loco, pues mejor no. Y creemos que esa es la vida espiritual. Eso no es la vida espiritual. La verdadera vida espiritual precisamente abarca a tu familia, tú les contagias esa pasión que tienes y ellos dicen, wow, si él está apasionado de esa manera, yo quiero estarla también. Entonces yo voy a tratar de llegar a los pies de Cristo, de estar con Cristo, porque quiero esto mismo que tiene este loco, que tiene esta loca, ¿no? Pero de una forma sana. Siempre la verdadera vida espiritual va a ser de una manera sana, no va a ser de una manera a lo loco, no va a ser de una manera fanática de yo soy el ministro, yo soy el apóstol, yo soy... No, 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 eso no existe en esto. Somos mi familia, yo por eso dice precisamente Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque es un ejemplo de yo voy primero, pero mi familia va conmigo.
Y esto toda familia cristiana, toda familia en Dios debe tener en cuenta de que esto es verdadero, de que esto es real. Cada vez que tú quieras servir, tú vas por delante, pero tu familia te va respaldando. ¿Por qué? Porque cuando te quieras desmayar, tu familia es la que te va a impulsar. Pero si tú quitas a todo el mundo de tu lado y dices, no, yo aquí soy el mero chicarcas, cuando te desmayes, nadie te va a sostener, nadie te va a dar ese empujoncito. Tengan cuidado, mis amados hermanos, porque muchas veces somos egoístas en nuestro servicio, en nuestro llamado, y el llamado para un ministro de los 5 ministerios no es personal, es familiar. Y algún día tendremos tiempo para hablar de esto, porque es difícil a veces de entenderlo. Bueno, dice la siguiente diapositiva, dice pasión por las almas. Después de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro predica con poder. 3.000 personas se convierten en un solo día. Hechos 2. Sanaba enfermos y liberaba a oprimidos en el nombre de Jesús. Predicaba tanto a judíos como a gentiles. Abrió las puertas del Evangelio a los no judíos con la conversión de Cornelio en Hechos 10. Esto es importantísimo, mi amado hermano. No hay cercanía a Jesús, no hay cercanía a Cristo, no hay favoritismo en Cristo, no hay servidor, no hay apóstol, no hay enviado sin que tenga pasión por las almas. Aquí tú te vas a dar cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana, que alguien es un verdadero apóstol, que alguien es un verdadero evangelista, que alguien es un verdadero profeta, un verdadero pastor, cuando le preocupan las almas, cuando le preocupa ganar almas, cuando le preocupa ministrar almas, evangelizar almas, que personas lleguen a los pies de Cristo. No para que una iglesia se haga grande, no para que una iglesia sea una mega iglesia a lo Cash Luna, a lo Guillermo Malona, no, para que esas personas conozcan de Cristo. Y esto es precisamente el ejemplo que nos pone el apóstol Pedro. Precisamente él nos pone el ejemplo de que convirtió, o a través de la predicación por el poder del Espíritu Santo, convirtió a 3.000 personas. Muchos teólogos, muchos pastores dicen, no, es que los hechos de los apóstoles no deberían llamarse así, deberían llamarse hechos del Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo obviamente obró ¿a qué? A través de los apóstoles. Entonces está bien el nombre, por eso a mí me gusta demasiado el libro de Hechos, porque podemos ver ya a un Pedro sin temor, sin titubear, sin nada, un Pedro que se levanta y predica ante 3.000 personas y dice, es el momento, y los enfrenta. Esta predicación del evangelio de arrepentimiento, del verdadero evangelio, me encanta ese tipo de evangelizar, porque Pedro no llegó a decirles el típico, Dios te ama. Dios te ama, Dios te quiere mucho y te quiere ver triunfar, ¿no? Misada Mohammed. No, 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 no. Pedro llegó y les dijo, ustedes tomaron la vida del creador de esta misma. Y todos los judíos, ¿y qué podemos hacer? Arrepentidos y convertidos en el nombre del Señor Jesucristo para que sean salvos. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es precisamente consentir el pecado y decir Dios te ama, Dios te quiere mucho, ay, llorando. No, no, no. El verdadero evangelio es decir, sí estás en pecado, sí te puedes ir al infierno, pero ¿qué crees? Hoy tienes la oportunidad de salvarte. Arrepiéntete y conviértete. Y se salvo en el nombre de Cristo Jesús. Alábale, por eso a mí me encanta el apóstol Pedro, por eso a mí me gusta este tipo de descifrando, este tipo de videos, porque vemos cómo nos pusieron el ejemplo desde hace años, lo que tenemos que hacer hoy en día. Tener pasión por esas almas, no andar consintiendo el pecado y, ay, no, no le digo del pecado porque no quiero que se vaya, no, dile. Ay, es que no, ese hermano es afeminado y no le digo nada, porque ¿qué tal si se fue y se va? Dile, hermano, lo que tú estás haciendo es un error, pero ¿qué crees? En el nombre de Cristo Jesús puedes ser libre de eso. No quiero, perfecto, eras un lobo vestido de oveja. A veces suena radical, a veces suena demasiado lastimoso, pero aún así se van a ir. Es lo que a veces no entendemos, a veces cuidamos tanto ovejas artificiales que a veces solitas se van, ni siquiera hay necesidad de decir algo para que se vayan. Entonces mejor predicando el evangelio, confrontando con la verdad, esa persona va a tomar una decisión en su vida que va a ser de vida o de muerte. Y no de vida o muerte física, sino de vida o muerte eterna, que es lo más preocupante de cada uno de nosotros. ¿A dónde vamos a llegar el día de mañana? ¿Ok? Me encanta esto. Estamos escudriñando esto perfectamente. Vale. Descifrando, ¿no? Es descifrando. Como ya ni me acuerdo cómo se llama la sección. Dice, aquí viene precisamente algo. Comportamiento transformado. Antes, impulsivo, cobarde al negar a Jesús. Todos lo somos. Antes de, incluso, y cuando me refiero a la conversión,
no me refiero precisamente a aceptar a Cristo, porque ese es el primer paso. Ahí todos somos bebés, ahí todos somos lo que comúnmente el apóstol Pablo se le conoce como niños espirituales, bebés espirituales, que necesitamos la leche espiritual. No, hay una parte en la vida de todo cristiano en la cual se convierte de joven a adulto. Es precisamente eso. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños en la fe, somos impulsivos, somos peleoneros, somos cobardes. Hermano, vete a predicar. No, es que ¿cómo crees? Si yo no estoy preparado, si yo no tengo ese talento, yo no soy llamado para eso. Hermano, vete a liberar eso. No, 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 es que no, ¿cómo crees? Que tal si el chamuco me agarra de los calzones? No, 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 no. Eso es el principio. Pero cuando conocemos a Cristo y Cristo y el Espíritu Santo se mete en nosotros, como pasó con Pedro en Pentecostés, viene el después. ¿Y qué después dice? Fue un líder valiente y maduro, que enfrentó persecución con gozo. Aquí viene un dato duro. Muchos de nosotros creíamos eso. Yo creía firmemente esa parte que decía que Pedro había sido crucificado en una cruz y que lo crucificaron de cabeza. Bueno, eso viene de un relato, de una historia agnóstica. No es real, o sea, no sabemos si es real o es mentira. Probablemente fue mentira, solamente tal vez para ponerle a Pedro como un super mártir y todo eso, pero pues aún así, de que recibió persecución, dice. Después dice, Pedro pasó de ser un hombre común, pescador, impulsivo y temeroso, a convertirse en quién? En piedra firme de la iglesia, testigo valiente, pastor de almas y mártir fiel. Esto aquí quítale el nombre de Pedro. Hoy te pido, por favor, mi amado hermano, si llegaste a este minuto 31, quédate hasta aquí y quítale el nombre de Pedro. Ponle tu nombre. No sé cómo te llames, Ricky, Martín, Pedro Bueno, Pedro Malo, Jorge Negrete, ¿cómo te llames? Pon ahí tu nombre y dile, yo paso de ser un hombre común, un hombre pescador, un hombre impulsivo, un hombre temeroso, a convertirme en una piedra de la iglesia, en un testigo valiente, en un pastor de almas y en un mártir fiel. Mártir fiel. Uf, son difíciles esas palabras, ¿verdad? A muchos nos gusta el evangelio light, el evangelio de Dios te ama, el Dios es amor, Dios te va a proveer y todo eso. Pero cuando vemos que tenemos que ser mártires fieles, ahí es donde a veces nos hace kush kush, porque sí, es normal. Somos a veces, dice que vamos a ser como ovejas tiradas al matadero. Pero esa es la decisión que tú quieras tomar. ¿Quieres seguir siempre siendo un bebé de leche espiritual o quieres ser un hombre que coma carne sólida, pero que de igual manera tenga esos deberes y esas obligaciones de hombre? Ahí te lo dejo. Tú mentalízate qué es lo que quieres, ¿no? Vamos a ver la otra diapositiva. Qué rico, qué rico. Un buen tecito en la noche. Dice, momentos claves en su vida. Dice, confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Dice, Jesús le promete, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después dice, bueno, aquí ya vimos que sobre la confesión, sobre precisamente eso, y aunque meramente, digamos, aquí no tenemos incluso un problema con Pedro como tal, si aunque Pedro hubiese sido esa roca donde se edificaría la iglesia, nunca dijo que iba a ser un papa, nunca dijo que había una sucesión, nunca dijo nada de eso el Señor Jesucristo. Entonces, a través del ejemplo, precisamente, es donde nosotros debemos tomar precisamente la edificación de lo que Pedro dijo. Dice segundo, camina sobre el agua hacia Jesús, símbolo de fe y duda. Mateo 14, 28 al 31. Esto es importantísimo. Muchas veces caminamos firmes en Dios, caminamos y decimos, no, yo estoy firme en Cristo, yo voy. Entonces, y a la primer sacudida, a la primer que sentimos que nos hundimos, perdemos totalmente la fe, dudamos. Debemos tener esa mirada en Cristo. Si tuviésemos esa mirada en Cristo, créeme que siempre estaríamos flotando, créeme que siempre seguiríamos adelante. Dice otra característica 3, momento 3, dice presencia en la transfiguración. Mateo 17, uno de los tres testigos. Imagínense ver primero que nada al Señor transfigurándose, o sea, cómo iba a ser, cómo iba a tener ese cuerpo glorificado. Eso ya creo que es súper de relevante, y Pedro fue parte de eso. Momento 4 dice, promete nunca abandonar a Jesús, pero termina negándolo 3 veces en la noche de la crucifixión. Lucas 22, 54
Lucas 22 del 54 al 62. Un ejemplo precisamente de lo que a veces se le conoce como la apostasía reversible contra la apostasía irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros podemos llegar a apostatar de la fe. O sea, podemos negar, podemos mentir, podemos decir, no, yo no soy cristiano, por quedar bien, por quedar mal, lo que tú quieras. Pero de igual manera podemos seguir ese camino y volver a componer nuestro camino así como Pedro. La apostasía irreversible es precisamente como lo hace Judas, ¿no? Que se fue ahí por sus propias decisiones, por su remordimiento, fue ahí y se ahorcó. Eso no cuenta. Lo que tú debes hacer es llegar hasta las últimas consecuencias, estar firme en Dios para decir, Señor, ¿qué sigue? Incluso en esa parte podemos ver cómo Judas nunca creyó en las palabras del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, esto lo pueden leer ustedes, que después de la crucifixión vayan a buscarlo a... Ay, ¿cómo se llamó este lugar? Ay, no, no era Jerusalén, era... O creo que sí era Jerusalén, no me acuerdo. Pero les da la encomienda de que lo vayan a encontrar a cierto lugar y los apóstoles fueron por fe. Judas no lo hizo porque no creía en esas palabras. Dice, ok, y último, momento 5 dice, después de la resurrección, Jesús lo restaura con amor, Mateo 21, apacienta mis ovejas. Aquí es donde muchos dicen, mencióname el primer pastor, mencióname un pastor del siglo I. Pedro fue el primer pastor. Por eso el Señor Jesucristo dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mi grey. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Esa fue la encomienda más complicada, más difícil. ¿Por qué? Porque apacentar las ovejas no es un sentido nada fácil. Cuando se alebresta una, todas las demás le siguen. Es como una cadenita, ¿no? Entonces, ¿qué encomienda le dio, no? Tranquilizar a las ovejas. Entonces, solamente alguien con corazón pastoral, con corazón de amor, con corazón conforme al de Cristo, tiene esa función. Puede llegar a hacer eso. Mientras tú no tengas ese corazón, no vas a apacentar nada. Por eso va a haber rebeldías, contiendas, pleitos, pleitesías, todo ese tipo de cosas en las congregaciones, porque no son pastores verdaderos, porque no tienen el corazón de Cristo, precisamente como lo tuvo Pedro. Dice aquí el otro, dice ministerio práctico, dice sanaba enfermos, aquí ya lo vemos en Hechos 3, Pedro y Juan sanan a un cojo en la puerta de la Hermosa. Aquí es algo impresionante, o sea, porque hoy en día el evangelio de la prosperidad ha corrompido todo esto. No, si tú pactas, si tú das ese billullo, si tú das ese money, entonces Dios sí te puede bendecir. Mientras no lo hagas, Dios no va a actuar. Y Pedro y Juan, porque no solamente fue él, Pedro y Juan, iban sin un peso. Porque yo me imagino que le hicieron así, metieron sus manitas a su vez, sacaron las llaves, mira las llaves, sacaron las llaves, no, pues no tengo. Y le dice, no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. ¿Dónde está el dinero ahí? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el pacto que hizo el cojo? No hubo ningún pacto. ¿Por qué? Porque el don de Dios no se compra. Igual manera pasó precisamente cuando se enfrentó Pablo a Simón el Mago y le dice, no, que se pudra tú y tu dinero, el don de Dios no se vende, ¿no? Dice el otro, dice, su sombra misma sanaba a los enfermos, Hechos 5:15, dice, enfrentó al Sanedrín con gran valentía. Imagínense, mis amados hermanos, qué tan valiente, qué investidura tan grande le dio el Espíritu Santo al apóstol Pedro en ese momento, que se enfrentó a los causores de la muerte de su maestro, de su amigo, de su hermano, de la persona que pasó 3 años con él. ¿Qué tantos pantalones le dio el Espíritu Santo para llegar y pararse de frente y decir, esto es lo que pasó? Cuando yo les mencioné precisamente que les dice, ustedes, mataron al hacedor de la vida, ¿qué tienen que hacer? Arrepentidos y convertidos. Ese es el verdadero evangelio. Dice, participó en el primer concilio de Jerusalén para afirmar que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Recuerden, está el concilio de Jerusalén, está Santiago, el hermano del Señor Jesús, como obispo, precisamente llevando toda una regla, pero Pedro es el que se levanta y dice, esto es así, 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 y estas cosas se hacen de esta manera. Vienen hechos, me parecen hechos, ahí búscalo ahí, en los primeros 10 capítulos. Ahora sí que tienen tarea para echarle ahí una leída a todo eso.
Dice legado y muerte. Pedro es considerado como uno de los pilares de la iglesia primitiva, ¿sí? Esto sí es cierto, juntamente con los 12 y con el apóstol Pablo y todos los otros apóstoles del Espíritu, precisamente hicieron la obra de cimentar en todo eso. Dice, murió crucificado en Roma hacia el año 64 y 67 después de Cristo durante la persecución de Nerón. Eso es lo que les mencionaba hace un momento. No se sabe si fue verdad, si fue mentira, pero pues de una manera poética yo creo que pudo llegar a ser así. Se cree que fue crucificado al revés porque lo pidió y dijo que no era digno de morir como murió su Señor Jesucristo. Bueno, en primera no creo que a un reo de muerte le hubiesen concedido pues lo que era, oye, ¿cómo quieres morir, cuate? ¿No? Tú elige, ¿no? No creo, pero de que tal vez murió de otra forma, pues sí puede ser, porque incluso el Señor le dice, ¿no? Le dice en la profecía que lo llevará donde no querrá ir, que lo tendrán donde no, entonces yo creo que esa profecía pesa más que la historicidad, ¿no? Bueno, que la aparente historicidad, porque se los digo, o sea, no tenemos certeza de que realmente esto haya ocurrido de esta manera. Pero pues bueno, esto es todo mis queridos hermanos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video, 40 minutotes aquí que nos abarcamos, pero son temas importantes, son temas que pues llama la atención, esto es importante de nosotros de estar precisamente escudriñando, estar precisamente nosotros tratando de descifrarlo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que pusieron los antiguos, que pusieron precisamente los padres de la iglesia para cada uno de nosotros. Sin más, muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda darle like, compartir este video, suscríbete a nuestro canal. Si esto fue de edificación para ti, ponle ahí amén, Dios te bendiga. Y después vamos a ver qué otro apóstol vamos a descifrar aquí. Vale, pues, que Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima, hasta luego, chao, chao. Bendiciones a todos y a cada uno de mis amados hermanos. Dios les dé paz y amor.